Hola, buen día. Quiero saludar primero a todos. Buenos días. Gracias por estar aquí en este webinario que tenemos el día de hoy. Hoy vamos a tratar el tema de el perfil del buen lector, es decir, quién es un buen lector, qué podemos esperar de un buen lector y lo más importante, qué podemos hacer nosotros desde nuestras aulas para que nuestros alumnos, nuestros niños y jóvenes se vuelvan buenos lectores. Entonces, primero quisiera presentarme. Yo soy Mónica Langarica, estuve participando a lo largo del curso en varias cosas. Me van a ver por ahí en presentaciones y ese tipo de cosas. Quisiera entonces empezar directamente con la presentación de hoy. Hay algunas diapositivas. A ver, ahí estamos. No sé si está parada o no. Ya, ok. Ok, listo. Bueno, ya, algunas cuestiones técnicas que había que resolver, pero ya está. Entonces, vamos a empezar por definir quién es un buen lector. Entonces, ¿qué pensamos cuando escuchamos un buen lector? Un perfil del buen lector, pues nos remite seguramente a todos a imágenes que ya tenemos de mucho tiempo en la cabeza y que están muy arraigadas en nuestras ideas de toda la vida, ¿no? Entonces, empecemos por pensar en quién es un buen lector. Entonces tenemos aquí algunas imágenes que pues nos hacen pensar seguramente en conceptos similares con esta idea del buen lector. Entonces tenemos, bueno, un libro bastante grueso, se ve muy denso, ahí no sabemos de qué tema sea, pero bueno, se ve bastante grueso. Una persona que ya tiene muchísima experiencia lectora, ¿no? Un señor que ya tiene ahí muchos años leyendo y una niña que se muestra muy feliz por leer lo que sea que tiene enfrente. Entonces, seguramente estas tres imágenes sí nos remiten un poco a qué es un buen lector. Vamos a empezar entonces por considerar y pensar y derribar tal vez algunos mitos relacionados efectivamente con estas tres imágenes. Entonces, de la primera, un buen lector es alguien que lee libros muy gruesos, que lee los clásicos o que ha leído los clásicos, que lee novelas y que entonces se involucra con ellas y le encanta leer eso. Bueno, ese es el primer mito. Un buen lector lee eso entre muchas otras cosas. Puede leer todo tipo de textos, sabe que para diferentes textos hay diferentes estrategias lectoras y entonces por lo tanto hace de la lectura parte de su vida y además este tipo de lecturas de los libros estos tan gruesos pues sí forman una parte esencial pero no son los únicos. Entonces un buen lector no es alguien que lee textos muy largos. Puede haber algún lector que le gusta leer cuentos muy cortitos y aún así es un buen lector. Entonces sería el primer mito que me gustaría que consideramos hoy. El segundo tiene que ver con la segunda imagen, que es a este señor que vemos aquí con su libro en su biblioteca. Y entonces pensamos que a lo mejor un buen lector es alguien que tiene tanta experiencia que solito se ha vuelto lector y que los años lo han llevado a ser buen lector. Pues no necesariamente, ¿no? Para lograr buenos lectores tenemos que tener actitudes intencionadas. Debemos favorecerlo de manera propositiva en el aula y entonces veremos que desde los niños chiquitos, desde los que están en preescolar, veremos indicios de estos buenos lectores. Entonces no tiene que ver necesariamente con la edad, porque si no podríamos esperar que nadie de nosotros, ni de primaria, ni de preescolar, ni de secundaria, nadie en su aula tendría ningún buen lector. Y sí tenemos muchos seguramente y tenemos que formar más. Entonces, no tiene que ver con la edad. Hay buenos lectores de todas las edades y para que sean buenos lectores en la edad que estamos viendo en la imagen, pues tienen que haber pasado muchas cosas antes. Tampoco ocurre naturalmente con la edad. Entonces, ese sería el segundo. Y el tercero que vemos aquí, que es esta niña que está leyendo sus libros, es la idea de que un buen lector es alguien que disfruta leer todo. Nadie puede disfrutar leer todo. Como no hay alguien a que le guste ver cualquier tipo de película, siempre habrá alguien que diga que hay una película que no le gusta, que no la alcanzó a ver, que era muy mala. Bueno, con los libros pasa igual. Entonces un buen lector es alguien que puede distinguir lo que le gusta y lo que no siempre disfruta todas las lecturas y que entiende que no todas las lecturas, entiéndase libros, noticias, textos informativos, toda clase de cosas, que no todos estos lo van a llevar al disfrute, que se lee para otras cosas, se lee para entender el mundo, se lee a veces para cuestionarse cosas, para indignarse, para preocuparse, y entonces no todas las lecturas y no todos los actos lectores se manifiestan con disfrute. O sea, el disfrute es otra cosa. Entonces no siempre vamos a ver si queremos que nuestros niños sean buenos lectores, que están felices leyendo con una gran sonrisa. Bueno, en algunas ocasiones sí, trataremos de que sean muchas veces,
Pero un buen lector no solamente está feliz todo el tiempo cada vez que tiene algo enfrente que leer, ¿no? Entonces le gusta enfrentarse a retos, pero no necesariamente la motivación por leer se nota en esa gran felicidad que pueda tener esta persona. Entonces, esto nos remite al primer concepto, ya no estos mitos, sino ahora sí concepto, que quiero que tratemos el día de hoy, porque creo que es básico para entender de quién estamos hablando cuando hablamos de un buen lector. Por principio vamos a diferenciar que un buen lector es tal cual, un lector, es decir, no una persona que lee, sino alguien que es lector, no alguien que decodifica, sino que puede interpretar la lectura. Y entonces esto nos lleva al concepto de literacidad, que vamos a ver en nuestra siguiente diapositiva. Esta definición que tenemos aquí, que es una definición que se ha estado desarrollando ya desde hace tiempo, este concepto de literacidad viene del inglés literacy y en español lo teníamos antes como alfabetización, como estar alfabetizado. Y lo que implica es ir mucho más allá de esta decodificación. Creo que la mayoría de nosotros entendemos que hay una gran diferencia entre conocer las letras y que las letras forman palabras y las palabras oraciones y las oraciones párrafos, los párrafos textos y demás, que hay una diferencia entre eso y entre realmente leer, que las que estén en preescolar sabrán que los niños empiezan a ver las letras, empiezan a tratar de formar estas palabras, pero que de ahí a la lectura realmente hay una gran distancia. Pues el concepto de literacidad apela a eso. Entonces nos dice que la literacidad es el comprender, usar, reflexionar y comprometerse con los textos escritos para lograr nuestras metas, para desarrollar nuestro conocimiento y potencial y para participar en la sociedad. Vamos a desmenuzar un poquito esta definición de literacidad. Entonces, lo primero que nos dice es comprender. Bueno, todos sabemos que la comprensión lectora es algo muy importante, seguramente ocupa mucho de nuestro tiempo en nuestras clases de lengua. Y aquí lo que nos dice es que es comprender, pero también usar y reflexionar y comprometerse. ¿Y qué implica esto de comprometerse con los textos? ¿Qué será que alguien se comprometa? ¿Un niño, un joven? ¿Cómo se puede comprometer con un texto? Bueno, tiene que ver con lo que decíamos antes de que a veces no se lee para disfrutar y para ser feliz, sino a veces se lee para indignarse y preocuparse. Cuando uno no se compromete con un texto, realmente lo entiende a diferentes niveles y entonces puede saber que hay textos que están hechos para actuar, como cuando vemos un texto exhortativo que nos dice haz esto, cuando es un manual, por ejemplo, que nos dice saque la lavadora de la caja. Y entonces eso es un texto que implica comprometerse, tal vez de una manera muy sencilla, pero al hacer la acción que el texto nos indicó que hiciéramos, eso es usar y comprometerse con el texto. Cuando vemos un aviso en la calle que diga deténgase, o cuando vemos un símbolo de no estacionarse, todas estas cosas implican comprometernos porque estamos haciendo algo con eso. De manera mucho más compleja tenemos ya los textos a lo mejor más extensos, por ejemplo artículos, por ejemplo libros, que entonces ahí nos muestran un compromiso distinto. Ahí a lo mejor el compromiso no es tan directo porque no nos da una indicación directa, pero sí el compromiso implica que estamos tratando de entender y vincular eso que estamos leyendo y viendo con nuestras vidas. Entonces, un buen lector es alguien que se compromete y que a lo mejor puede comprometerse con textos que son muy distantes en cuestiones no solamente de espacio, sino espacio temporal también, ¿no? O sea, pensar en textos que son de hace muchos años y que se escribieron a lo mejor en otro país, en otra realidad muy distinta y que por ejemplo serían los textos clásicos. Y entonces comprometerse con ese texto implicaría tratar de vincular ciertas cosas con nuestra realidad o incluso reconocer que no hay nada que se compare de lo que estamos leyendo con lo que vivimos nosotros y entonces podemos interpretar algo al respecto, ¿no? Entonces la literacidad implica entonces comprender, usar, reflexionar y comprometerse con los textos escritos. Aquí estamos hablando de textos escritos, aunque sabemos que en cuestiones de preescolar, en estas etapas prelectoras, muchos de los textos no solamente son escritos, sino son con imágenes, son pictóricos, y aún así podemos notar que nuestros niños se comprometen, usan, reflexionan y demás, ¿no? Entonces, aquí vamos a mantenernos dentro de lo escrito y vamos a ir haciendo distinciones cuando sea necesario. Dice aquí que esto es para lograr nuestras metas, para desarrollar nuestro conocimiento y potencial. Entonces, ¿qué tendría que ver esto, no, con leer todo tipo de textos? Bueno, porque implica que hay este compromiso implica que el lector se involucra con el texto, que el texto es un ente pasivo, digamos, hasta que viene un lector que lo activa. Y entonces, en el momento en que empieza a leer,
Entonces todas estas palabras empiezan a cobrar vida y entonces realmente ahí es cuando el texto está funcionando. Entonces nosotros desarrollamos nuestro conocimiento y potencial y también hacemos que ese texto funcione. Si no estamos nosotros como lectores, ese texto a final de cuentas no es nada. Y por último dice esto que creo que es de lo más importante, para participar en la sociedad, que implica de nuevo una visión activa de la lectura, de una participación. Y estamos hablando de niños muy chiquitos hasta jóvenes y evidentemente adultos, ¿no? Que participan en sociedad a través de la lectura. ¿Cómo se puede participar? Bueno, hay veces que podemos entender de maneras muy sencillas al llenar un formulario cuando estamos haciendo un trámite, al leer las noticias del país o de la ciudad donde vivimos y del mundo en general, todo ese tipo de cosas que podrían ser muy directas, ¿no? Participamos en la sociedad de manera muy directa. Entonces, en ese caso, pues así. También puede ser leyendo textos que son muy distantes, como comentábamos, o con los que yo no estoy para nada de acuerdo. Y entonces al leer eso participo en la sociedad, porque la lectura es un acto empático, que implica ponerme en los zapatos de alguien más para poder saber de dónde vino, por qué dijo esto, por qué a alguien se le podría ocurrir decir que esto es algo relevante que vale la pena poner en papel. Bueno, eso que pasa en la mente del lector cuando lee, eso implica esa participación en sociedad, incluso con personas que han estado desde hace mucho tiempo muertas, que ya no viven aquí y que aún así nosotros nos ponemos en sus zapatos, porque la lectura y el texto, el medio escrito, permiten que esa persona o las ideas de esa persona pervivan y pasen mucho tiempo y nosotros podemos seguir así. Entonces, no es, la idea aquí es que los niños tengan más que nada más saber leer, adquieran capacidades y habilidades para la literacidad y entonces puedan realmente participar en la sociedad, ¿no? Entonces, hacer lo que se necesita para poder participar. De ahí la importancia. Y entonces entender que en la lectura no es nada más para entretenernos. No tiene nada más siempre fines de diversión, que a veces que sí, pero no siempre. Necesitamos usarla también para participar en la sociedad. Entonces, lo que queremos nosotros es formar no solamente personas que saben leer, sino lectores. Estoy segura que muchos de ustedes sabrán que dentro de sus aulas hay muchos de sus alumnos que son personas que leen, pero que aún no han llegado a ser lectores, que saben muy bien, a lo mejor entienden muy bien cómo funcionan las palabras, cuáles son sus sonidos, los sonidos de las letras, pero de ahí a que realmente puedan usarlo, comprometerse con eso, participar en la sociedad a través de eso, bueno, hay una gran distancia. La idea entonces de hoy es reflexionar acerca de qué es este buen lector y entonces ver cómo podemos ayudar a que nuestros alumnos pasen de ser personas que leen a realmente ser lectores. Vamos a ver la siguiente diapositiva. En esta vamos a cuestionarnos entonces, ya vimos que no es un buen lector. Vamos a pensar ahorita entonces, ¿quién sí es un buen lector? ¿Qué hace diferente a alguien que nada más sabe leer, como decíamos, de alguien que tiene literacidad y entonces que realmente puede activar el texto y ser un ente activo en la lectura? Voy a tomar un poco de agua. Bueno, pues veamos entonces. Lo primero sería la voluntad, tener disposición, querer ser lector. Creo que eso es algo que a lo mejor a los maestros les preocupa mucho. Según el entorno en el que estén trabajando, según las edades con las que estén trabajando. Discúlpenme, sigo. Según con los tipos de entorno con los que estén trabajando, pero seguramente se enfrentan a muchos niños que ustedes dicen es que de plano no quiere leer, no le gusta leer, le aburre todo, yo le propongo algo, le cuesta mucho trabajo, cuando puede lo evita. Bueno, pues ¿qué podemos hacer? Bueno, distinguir por principio que un buen lector tiene esta voluntad de motivación para poder realmente leer, ¿no? Un buen lector quiere leer y sabe leer. Entonces tiene una motivación. Como decíamos en la primera diapositiva, cuando veíamos a esta niña tan contenta con sus libros, la motivación no siempre se ve como felicidad y alegría. Nosotros leemos muchas veces, cuando tenemos que leer, por ejemplo, la receta que nos dio el médico o, no sé, las indicaciones para el trámite que vamos a hacer, leemos, pero no estamos felices porque entendemos que eso no tiene fines de diversión o de entretenimiento. Leemos para informarnos, para entender qué tenemos que hacer y entonces la motivación es otra. Aquí vamos a entender que para la lectura hay tres tipos de motivación principales y son los que vamos a tratar de buscar en nuestros niños. Uno sería, bueno, el interés. O sea, que realmente quieran leer, los vemos interesados, los vemos que quieren seguir leyendo y, por ejemplo, pasa cuando encuentran
un libro o una serie de libros que les llaman mucho la atención y entonces los vemos que les encantan y quieren seguir leyendo y no quieren parar. Bueno, pues esa sería a lo mejor la más evidente, la que podemos ver de manera más clara y sabemos que entonces eso es lo que quieren seguir haciendo. Pero otro tipo de motivación tendría que ver con alguien que es muy dedicado. Por ejemplo, tendríamos a alguien que no solamente lee porque le encanta, pero también puede leer el material de clase porque es dedicado y entonces sabe sentarse y enfrentar el material que nosotros les presentamos o las lecturas que les proponemos que a lo mejor no son de su interés. En el caso de los pequeños de preescolar, por ejemplo, alguien que intenta, que bueno, de hecho eso es una característica muy básica de los niños pequeños, seguramente lo han visto los que están trabajando en preescolar, que es que los niños pequeños por naturaleza intentan, ¿no? Se caen una vez, se paran y siguen intentando, ¿no? Y a lo mejor tienen algún accidente y aún así regresan e intentan. Entonces, bueno, sería ver a alguien con disposición lectora implica a alguien que, por ejemplo, escucha un cuento que no le gusta. Y no necesariamente esperar que no diga nada y que se aguante, o sea, puede tener una reacción, puede decir esto no me gusta, esto no es el tipo de cuento que me gusta, no es el personaje que me cae bien, o esto está muy aburrido, o ya fue muy largo, bueno, todo eso puede ser, pero aún así si persiste y muestra dedicación, entonces eso es un tipo de motivación, ahí podemos estar viendo que hay un poco de motivación. Con los más grandes tal vez sea más evidente en las personas que leen y se comprometen con leer y que sabemos que están ahí, aunque no necesariamente sea lo que les guste. Después tenemos el último tipo de motivación, que es tal vez el más esencial y en el que nosotros podemos incidir de manera muy directa, que sería la confianza en uno mismo. Entonces, cuando alguien tiene confianza en uno mismo, entonces puede enfrentar tareas más complejas de una mejor manera. Si los alumnos tienen confianza es porque saben cómo hacer algo. Nosotros tenemos que ayudar a que realmente puedan lograr hacer ese algo que quieren hacer y que necesitan hacer. Y entonces puedan dedicarse, por tanto, y disfrutarlo como consecuencia de eso. Pero es importante entonces favorecer la confianza. Es decir, no todo el tiempo estar diciendo como nadie quiere leer, cada vez que les dejo que lean no leen nada. Bueno, eso nunca ha hecho buenos lectores, ¿no? La motivación viene de otro lado. A uno no se motiva nada más porque le digan que no lo hace. Uno termina haciéndolo tal vez de mala gana, aunque sí lo haga uno al final. Entonces, la confianza en uno mismo es darles las herramientas para que puedan enfrentarse y verse motivados a leer. Los niños que normalmente no se acercan a textos, por ejemplo, más extensos, cuando ya están, ya tienen unos años de haber empezado a leer y entonces ya están en el momento de acercarse a textos un poco más extensos y no lo hacen, probablemente es porque no puedan hacerlo, no porque no tengan ganas, ¿no? A veces decimos que flojo porque no quiere leer. Bueno, no necesariamente es flojera. Si no tienen las herramientas, no tienen las habilidades, ¿cómo puede acercarse a eso? Entonces, eso es lo que nos toca, que se sienta con confianza para que entonces se pueda motivar y pueda leer, ¿no? Sabemos que la motivación realmente viene de adentro, viene de uno mismo, no tanto de afuera. Entonces, como maestro, más bien lo que uno tendría que hacer es ayudarle a esa persona que se sienta bien, que se sienta fuerte, ¿no? Y entonces recalcar las cosas que son positivas, ayudar en las cosas que están fallando y que todavía fallan, y entonces a lo mejor se está centrando mucho en la comprensión palabra por palabra, entonces no entiende, no tiene una comprensión global del texto. Bueno, pues entonces ofrezcamos estrategias para que sí las tenga. Y nos centramos en, bueno, mira, pero qué bien lees cada palabra, ¿no? Y entonces tratar de incidir en eso contribuye a dar eso. Tampoco avanzar en el tipo de texto que van a leer porque así tenga que ser, ya tiene 8 años, entonces ya tiene que leer este tipo de textos, ya tiene 6 o ya tienen 12 14 entonces les toca leer esto. Bueno, les toca leer esto es algo difícil, porque es difícil motivarse con eso. Cuando ya tienen confianza, cuando ya tienen una cierta motivación, entonces sí podrán dedicarse a leer algo que incluso esté lejos de ellos y no les guste. Y entonces aún así lo leen para terminar y decir, no me gustó. Y eso es válido y es aceptable, implica ese compromiso del que hablábamos en el concepto de literacidad. Entonces, vale la pena que consideremos dentro de nuestra aula que eso va a pasar y que es bueno, es positivo. Incluso si como nosotros como maestros nos pasa muy seguido, tenemos un libro favorito, queremos compartirlo con ellos, lo compartimos y a ellos no les gusta por alguna razón. Está lejos del momento en el que ellos se encuentran, el vocabulario no es el que a ellos les llama la atención, están pensando en otra cosa, hay otro momento de su vida en el que a lo mejor algo más importante está pasando,
pues es normal, todos hemos pasado por eso, ¿no? Y entonces no esperemos siempre esta motivación de cada vez que les propongo un libro todos brincan de felicidad. No necesariamente es lo esperable. También podemos ofrecerles un libro, que ellos lo lean y nos digan, no me gustó. Y esto lo decimos desde los más pequeños hasta los que son un poco más grandes, ¿no? En los más pequeños lo vamos a notar porque su atención se empieza a dispersar. Y hay veces que ellos se empiezan a mover y entonces decimos, creo que ya perdí su atención, a lo mejor esta no era no era el momento o no era la lectura adecuada, pero eso entonces nos hace pensar que ellos a lo mejor sí están escuchando, ¿no? Si vemos que no es por esa razón, entonces tratemos de hacer algo, pero si es porque escucharon, pusieron atención y no les gustó, pues eso es comprometerse con la lectura, entonces veremos que es válido. Entonces, ¿quién sí es un buen lector? Pues alguien que hace todo esto. Alguien que sabe que, primero dijimos, está motivado, pero sabe también que hay que hacer un poco más con el texto, ¿no? Que no es nada más una posición pasiva en la que yo me siento y escucho o leo, que puede ser también, y nosotros los que están que trabajan con más grandes, a lo mejor en primaria, pues puede ser desde primaria baja, pero primaria alta y secundaria, sabrán muy bien que les cuesta mucho trabajo, ¿no? Y que hay quien lee de manera mecánica, nada más pasa las páginas y dice, ya acabé, ya leí, y ¿qué te gustó? Pues quién sabe, no entendí nada, pero igual lo hice. Pues entonces eso sería alguien que lee, pero no sería un lector, ¿no? Que también tiene que ver con lo que mencionábamos de que no viene necesariamente con la edad. Podríamos ver un niño de 3 4 años que es mejor lector que alguien que hace eso a lo mejor a los 13 o 14. Entonces eso es lo que tenemos que ir observando. Todos estos indicadores que nos den pistas de qué están haciendo nuestros alumnos y si sí se están acercando a ser buenos lectores o no. Vamos a ver entonces ahora de manera mucho más específica qué puede hacer un lector. Ya dijimos quién no es, ya dijimos quién sí es. Ahora vamos a ver qué puede hacer alguien que es un buen lector. Bueno, lo primero será interactuar con el texto. Entonces, ¿a qué nos referimos con interactuar? Pues a todos estos ejemplos que ya vimos, ¿no? Que decíamos que no te guste, que sí te guste. Los niños, los más pequeños, gritan cuando alguien les lee un cuento, ¿no? Y dicen, no, ese no, se indignan, tú no, ¿por qué le hizo eso? O no lo quieren volver a tomar porque saben que sale, no sé, una bruja, algo que no les gusta, que les da miedo. Todo eso es una interacción con el texto. Desde ahí podemos ir viendo que hay una interacción, hay una participación. No es nada más que les entra por un oído y les sale por otro, no. Hay una reacción y eso es lo que estamos esperando, ¿no? Más adelante la lectura será de manera a lo mejor independiente, o sea, autónoma, ellos con ellos, cuando leen solitos, y aún así ellos podrán decir como, esto no me gustó, ¿por qué pasó esto? O este libro no tiene problema, entonces no me gusta, o este texto es muy complicado, ¿no? Y ahorita nos hemos mantenido dentro de los ejemplos de ficción, pero también dentro de los de no ficción hay que interactuar con el texto, ¿no? Entonces, son estas muestras de que algo está pasando cuando leen el texto, ¿no? Si ustedes ven justo esto que comentábamos de alguien que dice, dan la indicación, hay que leer este texto, leen el texto, lo cierran y dicen, yo ya acabé, pues hay que revisar qué tanta interacción hubo con ese texto, ¿no? ¿Cómo podemos revisarlo? Bueno, tradicionalmente nos vamos a las preguntas más básicas, ¿no? ¿Quién era el personaje principal? ¿De qué trató el texto? ¿Cuál era el tema? Bueno, cualquiera que más o menos ya sepa leer puede identificar eso sin involucrarse mucho, ¿no? O sea, casi que en la portada dice, el ingenioso Hidalgo, entonces ¿quién era el principal personaje? Pues el ingenioso Hidalgo. ¿Y de qué trataba? Pues de un Hidalgo. Y bueno, eso no quiere decir que realmente hubo una interacción con el texto, ¿no? Habrá que tratar entonces de que lleve a más. Por ejemplo, a través de preguntas cuestionadoras, que vayan mucho más allá de decir nada más quién era el personaje principal, qué hizo, ¿no? Mucho más allá como tú qué hubieras hecho en su lugar en este momento. ¿O crees que este otro personaje era bueno para la trama o no? Y en el caso de textos que no son de ficción, a lo mejor texto informativo, texto periodístico, ese tipo de cosas, entonces ahí podríamos cuestionarnos, ¿no? ¿Te parece que el autor eligió bien las palabras para describir este suceso? Por ejemplo, si es el caso de una noticia. Si es el caso de un texto informativo, ¿te parece que da toda la información? ¿Tú pudiste entender muy bien el concepto de, no sé, de física o de biología a través de este texto o faltó información? Y entonces eso implica esa interacción, eso implica cuestionar al texto y entonces participar con él, ¿no? El siguiente punto sería establecer objetivos de lectura. Un buen lector solito, al principio acompañado, pero pues después de manera autónoma,
podrá establecer sus propios objetivos de lectura, que es lo que decíamos al inicio. Cuando lee diferentes tipos de textos, tiene diferentes propósitos y por tanto diferentes estrategias. Y prácticamente eso sería algo que los haría buenos lectores muy rápido, ¿no? Que desde el principio puedan ir identificando que, por ejemplo, si leen la carta en el restaurante, pues su objetivo de lectura no es ver si es poética o si tiene un efecto estilístico muy agradable, sino más bien sería nada más encontrar el tipo de comida que quieren comer, si la pueden pedir o no, nada más. Entonces, establecer un objetivo de lectura tan sencillo como ese nos da indicios de que alguien está participando con el texto y que entonces está en camino a ser un buen lector. Que si alguien lee un periódico, pues habrá personas que lean de principio a fin, pero hay otras que más bien van directamente a lo que quieren buscar, si es una noticia de algún tema o si nada más quieren entretenerse un rato y ver qué hay de nuevo, pues lo leen también. Y si es un libro que me encargó el maestro, bueno, pues a lo mejor mi objetivo de lectura en un inicio será cumplir con la tarea, pero después a lo mejor irá cambiando. Pero bueno, entonces el buen lector desde el inicio tiene claro eso. Nosotros probablemente hacemos eso todo el tiempo, cada vez que leemos, recibimos un mensaje de texto y tenemos un objetivo de lectura, no es nada más ver si la otra persona me lo mandó y tiene buena ortografía, en ese caso no, calificarlo, no, ese sería nuestro objetivo de lectura, por ejemplo, cuando recibimos un texto de nuestros alumnos, puede ser, pero cuando recibimos un mensaje de texto de manera personal, pues tenemos un objetivo muy claro. Sería bueno, entonces, trabajar desde el aula, que los alumnos vayan teniendo objetivos de lectura. En el caso de preescolar, por ejemplo, podríamos explicitar estos objetivos. Ellos todavía tal vez no tienen una idea clara de qué quieren hacer o no lo pueden verbalizar porque todavía son pequeños, pero nosotros podemos mediar y modelar. Podemos decirles, vamos a leer este cuento y entonces lo que queremos saber es qué tanto se parece a este otro, que son dos cuentos de animales y queremos saber si los personajes son similares. Y entonces ahí hay un objetivo de la lectura. Después, a lo mejor voy a mandarles una circular a sus papás con esta información, les voy a leer la circular. La idea es que sus papás la lean para informarse acerca de lo que sea el tema de la circular. Y entonces vamos explicitando que la lectura tiene distintos objetivos y que implica una lectura distinta, que es diferente ver un libro de manera independiente que verlo en grupo y según el tipo de texto también será diferente el propósito. Entonces establece objetivos de lectura. El tercer punto sería analizar el texto para identificar ideas clave. Entonces, esto quiere decir que el lector puede de manera general identificar cuál era la idea más importante de todo el texto. Que la parte difícil aquí es lo que decíamos antes. Hay veces que la comprensión lectora o los ejercicios de comprensión lectora se centran en esto y los alumnos tienen ya como estrategias muy hechas porque están acostumbrados a eso para responder de manera rápida, ¿no? Entonces, leímos un texto sobre las ballenas y entonces al final, ¿cuál era el tema principal? Las ballenas. Sí, porque se repetía la palabra muchas veces, ¿no? Y entonces ya nada más con eso podían a lo mejor haber puesto atención el 20% del tiempo o del momento de lectura y con eso pudieron responder un tema. Pero entonces cuestionemos un poco más. ¿Pero qué de las ballenas? O sea, hablaba del origen de las ballenas, hablaba de los tipos de ballenas, hablaba de dónde surgió la ballena, hablaba de si están en peligro de extinción, hablaba de la caza de ballenas, entonces, ¿qué de las ballenas? Y entonces vamos entonces ahí aumentando la complejidad de la tarea y entonces ayudándoles a que ellos se vuelvan a cuestionar este tipo de cosas. Y entonces ya no vale nada más poner atención 20%, tendré que poner atención un poco más para poder realmente entender eso, ¿no? Aquí una buena estrategia, por ejemplo, sería hacer cadenas léxicas, buscar dentro del texto mismo por ejemplo, es sobre ballenas. ¿Qué otras palabras se relacionan con la ballena? Bueno, por ejemplo, cetáceo. Ah, ¿viene aquí en el texto? Sí, aquí viene varias veces. O en algunos casos viene marino. Bueno, pues marino tiene que ver con el mar y entonces tiene que ver con esto. Animal, mamífero. Y entonces ir refinando esto para que entonces realmente puedan identificar las ideas clave mucho más allá de un tema general, que a lo mejor sería muy fácil de identificar, pero realmente no nos dice mucho más acerca de su comprensión. Lo mismo ocurre con los que son tal vez más pequeños y nosotros leemos para ellos un cuento o algo así y entonces fácilmente pensamos o les decimos, ¿y qué pasó aquí? Ah, le dijo que no. Bueno, preguntemos para qué, por qué, qué quiso decir con eso, ¿no? Y entonces todo eso es lo que favorece.
Ahora, pensemos en las respuestas que van a dar. Imaginemos que entonces responden que el texto sí es sobre las ballenas y que es sobre los tipos de ballenas. Bueno, es nuestro trabajo regresarlos al texto para que del texto mismo salgan las respuestas. ¿Cómo supiste que era de eso? ¿Cómo supiste en qué momento leíste, viste que era sobre los tipos de ballenas? Bueno, y entonces era su trabajo encontrar las pistas y entonces eso los hace tener una nueva estrategia para enfrentar el texto. En el caso de los chiquitos pasa mucho, ¿no? Todavía combinan imaginación con realidad, entonces parte del cuento es lo que ellos quieren que sea el cuento y parte del cuento es lo que realmente es. Bueno, pues si el trabajo aquí no es la parte creativa e imaginativa, que puede ser en algún momento el propósito, si aquí nuestro propósito es más bien la comprensión lectora, que la podemos trabajar desde que tienen 3 años, 2 años en adelante, entonces nos regresamos al texto, pero a ver en qué parte decía esto, en qué hoja lo vieron, en qué dibujo lo vieron, ¿no? Que puede ser que a lo mejor lo que ellos aquí están leyendo son las partes gráficas, están viendo las imágenes y entonces a partir de eso ellos interpretan ciertas cosas y algunas las imaginan. Bueno, pues será nuestro trabajo regresarlos para que entonces sea a partir de la lectura donde puedan realmente identificar estas ideas clave. El siguiente punto sería considerar la estructura del texto antes de comenzar la lectura, que esa es una estrategia muy sencilla, muy básica y que es una habilidad que entonces pueden hacer nuestros buenos lectores. ¿Qué hacen? Que desde el momento en que reciben el texto o escuchan el texto o ven el texto, pueden empezar a hacer ideas sobre el texto a partir de la estructura. Es decir, la parte paratextual, todas las características o elementos que acompañan al texto, que como tal no son parte del texto aún no lo ven, es más, se los podríamos mostrar desde lejos y ellos podrían identificarlo. Entonces un buen lector desde ese momento empieza a trabajar con el texto. Nosotros hacemos eso muchas veces, ¿no? Cuando nos dan un contrato, sabemos más o menos cómo es el formato de un contrato. Entonces, nada más de verlo de lejos, sabemos que ese es un contrato, que no es una noticia de periódico, porque no tiene las mismas partes, que no es un cuento, porque tampoco tiene ni siquiera el mismo tipo de letra que tendría un cuento, ¿no? No está escrito igual, no tiene imágenes, no tiene la estructura, el formato, todo eso. Entonces, contribuir a que ellos puedan realmente ir identificando las estructuras de los textos de manera general, global, visual, muy rápida, les ayuda a que desde ese momento empiezan a crear hipótesis. ¿Qué es lo que voy a recibir? Entonces, desde ese momento digo, es un artículo, ok. Entonces, cuando leo artículo, hago tal cosa, ¿no? Será muy importante aquí, como ya hemos comentado varias veces, que el profesor mismo, el maestro, modele esto. A lo mejor ellos solitos no lo pueden hacer, pero uno puede hacer esa fase previa, esa fase antes de recibir el texto en la que nada más lo mostramos, por ejemplo, desde lejos y decimos, sin saber de qué va, díganme qué tipo de texto es, ¿no? Y entonces podemos obtener ideas que ellos tengan, ideas previas, y ver si realmente eso no es, basado en qué, con qué evidencias, y entonces ver si sus hipótesis se confirman o no, y si no se confirmaron, revisar por qué no se confirmaron, a lo mejor es una falta de experiencia lectora de ese género textual, lo cual es muy válido, y entonces incidir en eso, ¿no? Podemos revisar eso. Entonces sería eso importante que lo hicieran. Estamos también, queremos también que los buenos lectores hagan predicciones e inferencias, que eso es algo que sabemos y que implica, entonces, predicciones implica saber qué va a pasar después, inferencias implica con lo que ya tengo del texto, a lo mejor no es obvio lo que dice, pero yo sé entender que quiso decir esto, ¿no? Entonces, hacer ambos. En textos literarios esto resulta bastante sencillo. Creo que desde los niños de preescolar, cuando les contamos un cuento y decimos, ¿qué crees que va a pasar? Y entonces ellos dicen, yo creo que el personaje va a hacer esto y esto y esto. Y más grandes igual, es bastante fácil o relativamente fácil trabajar las predicciones. Es un poco más difícil cuando los textos no son literarios. Y entonces ahí tendríamos que hacer un gran trabajo. Entonces, a lo mejor trabajar la predicción sí en la parte literaria, pero hacer también un gran énfasis en los textos de no ficción. Por ejemplo, en este texto informativo, que a lo mejor nos habla de algún evento, una erupción de un volcán, algo así. Pensar, ¿qué crees que va a decir después el autor? ¿No? Y entonces, que ellos hagan propuestas basadas en el texto y basadas en el propósito textual. Entonces ahí veremos, por ejemplo, si la propuesta o la predicción que ellos dan tiene que ver con el tono que ya hemos visto. Por ejemplo, puede ser que sí entiendan la parte informativa, pero todavía no entienden que hay una cierta redacción periodística y entonces ellos tendrían que tratar de imitarla.
si nosotros vemos que no lo están haciendo, pues también podemos hacer énfasis en eso para que entonces podamos trabajar esta predicción de manera mucho más integral y que realmente les ayude a como estrategia para seguir leyendo, ¿no? En el caso de los niños de preescolar, como decíamos, un gran enfoque tendrá que ser regresarlos al texto, es decir, ir separando la parte de imaginación de lo que ven en el texto para que ellos entiendan y vayan comprendiendo que la lectura ofrece información y que en realidad lo que tiene la información es la imagen y el texto. Si queremos hacer más énfasis en el texto, pues podríamos incluso hacerlo si están ellos en el momento en que eso sea lo necesario. Podemos decir, pero yo qué dije, ¿no? O sea, a lo mejor estamos contando los tres cochinitos y el lobo y entonces ellos de repente en su predicción dice, y entonces yo creo que va a venir la bruja y se los va a llevar. Pero a ver, mencionamos en algún momento alguna bruja, sale alguna bruja en el dibujo, en el texto, hubo alguna palabra que nos diera la pista de que va a salir una bruja. Entonces veremos las hipótesis y diremos, bueno, podría haber sido o no, o a lo mejor sí hubo algo que a ellos les hizo pensar eso y entonces tendremos que ayudarlos a interpretar por qué creemos que eso no puede ser, ¿no? Pero entonces un buen lector puede empezar ellos solitos a hacer predicciones e inferencias. Es importante considerar que no siempre van a ser acertadas, no importa, eso es lo que van a ir trabajando, esa es la parte que nosotros vamos a mediar, esa es la parte que les vamos a ayudar a que cada vez más sean acertadas, pero podemos esperar que no lo sean en muchos casos. Ahorita no importa todavía eso, ¿no? Lo que importa es que estén vinculándose con el texto y que al comprenderlo puedan hacer predicciones e inferencias. Tenemos después cuestionarse el texto conforme vamos leyendo, que tiene un poco que ver con esto anterior, ¿no? Cuestionarse el texto. Para cuestionarnos un texto, que también tiene que ver con este concepto de literacidad del que habíamos estado hablando, para cuestionarnos el texto tenemos que comprenderlo. Y entonces ahí, como profesores o como docentes y guías, nuestro trabajo será ayudarlos a concentrarse en cuestionar el texto, no solo con el contenido, es decir, si estamos, regreso al ejemplo de los tres cochinitos, no los hagamos cuestionarse nada más. ¿Y por qué crees que este cochinito hizo eso? Sino en el texto mismo. O sea, trabajemos siempre a dos niveles, fondo y forma. Entonces sí trabajamos el contenido, que muchas veces es lo que hacemos, pero también trabajemos la forma. Por ejemplo, a ver, ¿por qué el autor intentó, o por qué este texto dice la palabra horrible, un horrible lobo? ¿Por qué querrá decir horrible? ¿Por qué no dijo temible? ¿Por qué no dijo amigable? ¿Por qué no dijo nada más lobo? ¿Qué quiso hacer? ¿Por qué hay eso? ¿Por qué está eso dentro del texto, no? Y entonces eso lo que ellos les ayuda es a poner atención a eso, a saber que eso es algo importante que a lo mejor nunca habían pensado, porque son chiquitos, todavía no tienen la experiencia. Más adelante, conforme van avanzando en primaria, en secundaria, pues esto debe tener o debe ocupar mucho de nuestro tiempo. Este cuestionamiento no solo del contenido, sino también de la forma. Oye, ¿tú crees que este texto que se publicó en este libro es adecuado para esto? ¿Realmente sí? ¿O es un texto, ya esto para secundaria sería muy positivo, objetivo? Porque quiere ser una noticia, pero aquí me está poniendo adjetivos que me hacen pensar que no es tan objetivo, que realmente tiene una segunda intención. Bueno, ese tipo de lecturas serían muy buenas y serían muy útiles para esta parte de vincularse y participar en la sociedad. Tenemos después la siguiente habilidad, que sería monitorear su propia comprensión. O sea, conforme van leyendo, ellos solitos van diciendo aquí entendí y aquí no. O sea, aquí ya no hay lugar, parece que lee todo, 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 y luego cuando preguntamos dice yo no entendí nada. Entonces, ¿para qué seguiste leyendo? Pero nosotros tenemos que ser los que modelemos que no se sigue leyendo si no se entiende, que tampoco vamos a buscar cada palabra en el diccionario o que tampoco vamos a entender absolutamente todo porque hay textos en los que no hacemos eso y dependerá de las estrategias según el tipo de texto, pero que sí nosotros solos debemos irnos monitoreando. Que debemos decir, a ver, aquí me voy a detener porque no estoy entendiendo nada y no puedo terminar el libro o seguir con la historia, el cuento, lo que sea, si no entendí la primera parte. Entonces, desde pequeños, ellos solitos deben ir dándose cuenta de si están entendiendo o no. Y además de eso, identificar qué es lo que los está deteniendo. Si estamos otra vez pensando en este nivel, fondo y forma, puede ser que sea el contenido. Puede ser que el contenido sea lo que no entendemos porque es muy complejo. Pero también puede ser que sea el formato. Puede ser que a lo mejor si
son primeros lectores, ellos esperan una tipografía más grande, con un texto que tenga mucho espacio, que tenga una gran imagen y poco texto, y a lo mejor el texto que están leyendo o que les ofrecimos, que puede ser algo intencional incluso, tiene mucho texto y son letras más pequeñas y es todo corrido. Entonces ellos solitos deberían decir, no, hay algo aquí que no me está dejando avanzar. Y entonces van monitoreando su comprensión y no siguen si no están entendiendo realmente, ¿no? Nosotros seremos los que los vamos a ayudar a determinar qué tanto sí, qué tanto no. O sea, no, como decíamos, no obsesionarse por entender cada palabra, porque un buen lector tampoco hace eso. Ya dijimos que hace inferencias incluso sobre el significado de la palabra, pero sí a decir hay una buena comprensión global y puntual, porque ambas tendrían que ser importantes. En nuestra siguiente habilidad tenemos leer distintos textos de distintas formas, que ya lo hemos comentado muchas veces, así que tal vez no vamos a ahondar mucho en eso, pero entonces entender que hay diferentes estrategias para diferentes tipos de texto, y aquí lo que me gustaría es proponer una mayor exposición, o sea, tratemos de buscarles textos de todo. Para lograr que sean buenos lectores, pues tienen que tener mucha experiencia, y entonces tal vez hay textos que si no los ofrecemos nosotros en el aula, ellos no los van a ver. Por ejemplo, sería interesante hacer un trabajo con un texto jurídico muy sofisticado dentro de un aula, a lo mejor de secundaria, que les va a parecer muy distante, pero les va a ayudar a dimensionar la comprensión, les va a ayudar a analizar otras cosas, les va a ayudar a ver otras cosas, ¿no? En el caso de los niños más pequeños es muy común trabajar con textos literarios, pero no tanto con textos no literarios, o con textos no literarios con distintas funciones, que puede ser algo que se puede trabajar muy bien en primaria baja. Es empezarlos a exponer no solamente a texto informativo del libro de texto, que pasa mucho, que nada más nos mantenemos dentro de eso, sino a cualquier otro tipo de texto, ¿no? Y entonces la idea aquí será cuestionarnos todo el tiempo y ayudarles a que ellos vayan usando distintas estrategias para distintos tipos de texto. Tenemos después entender la importancia de comprender el texto. Hay veces, y estoy segura que esto pasa sobre todo los que están en primaria tal vez, y a lo mejor en secundaria, que los alumnos creen que la comprensión lectora es tema del maestro. O sea, yo entiendo para que él sepa que yo sí leí. Nada más. Conmigo el texto no tiene nada que ver, ¿no? O sea, a mí me da igual en realidad aprender sobre historia, geografía, literatura, lo que sea. A mí en realidad no me importa mucho. Lo hago para que el maestro diga, sí leyó. Tengo entonces una palomita, un 10 o lo que sea que estemos usando. Será importante entonces aquí que los alumnos más bien sean ellos los que entiendan que hay un propósito en la lectura y que entenderlo tiene que ver con ellos, que no es algo externo, que debe volverse algo interno, que son ellos mismos los que tendrán que ir diciendo que tiene que ver con monitorear la comprensión, que tienen que ir diciendo es que si entiendo el texto, entonces obtengo la información, si no, no. Se puede trabajar, como decíamos, desde que son muy chiquitos, regresándolos al texto. En vez de dar la respuesta a nosotros, la regresamos al texto, aunque sea como nada más para fines de modelarlo. Entonces, ¿quién fue el cerdito que construyó la casa de cemento? Entonces, en vez de que nosotros damos una respuesta, pues el hermano mayor porque hizo tal, 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 no. Nos detenemos y decimos, vamos a ver qué dice. Se regresan a la página en donde está esa información y releen. El cerdito mayor fue el que construyó no sé qué. Bueno, entonces los alumnos van entendiendo, los niños desde muy chiquitos, que los textos tienen una carga informativa, que la información no siempre viene del adulto y que no siempre es de manera vertical, o sea, del adulto al niño, ¿no? En su caso. Y conforme van creciendo, pues del adulto, que implica una autoridad, que siempre tiene la respuesta, a un niño. No, puede ser de un texto a un niño. Y entonces entenderán que leer da ciertos privilegios, porque nos da información y la información da poder además, ¿no? O sea, si yo leo y entiendo mejor, pues entonces podré opinar mejor y hasta podré encontrar maneras de hacer mejor las cosas o no hacerlas o lo que sea. Pero entonces ellos entenderán que la comprensión tiene que ver con ellos. Entonces, regresarlos siempre al texto, que ellos vean que la información viene del texto. No responder, aunque lo sepamos, muchas veces lo vamos a saber, nosotros lo sabemos porque lo acabamos de leer o lo hemos leído muchas veces, pero si modelamos me regreso y leo para que ellos vean de dónde viene la información, pues van entendiendo que la comprensión tiene que ver con ellos, no con nosotros. Tenemos después ir creando imágenes. Los buenos lectores, conforme van leyendo, se van imaginando el contenido de la lectura. Entonces, por ejemplo, lo trabajamos con los niños de preescolar. A veces ellos quieren ver las imágenes porque hay que considerar es lo único que ellos pueden leer.
porque todavía no leen texto. Entonces, nada más escuchar no es suficiente. Para ellos, o sea, ellos necesitan toda la información, no todo lo que me está dando ese libro, y entonces se ponen muy ansiosos si no ven. Pero sería bueno a veces trabajar sin ver las imágenes, y entonces ellos se van imaginando qué está pasando. Eso en el caso de los textos literarios, pero vamos a regresar otra vez a los textos que no son literarios. Entonces, por ejemplo, en un texto de geografía o en un texto de biología, cuando me describe a lo mejor la división celular, pues deben poderse imaginar. Entonces vamos a favorecer que este tipo de cosas se vayan haciendo, por ejemplo, no necesariamente siempre eliminando la imagen, pero a veces volteando el texto y que un compañero lo lea y el otro escuche, o el maestro lo lee y los demás escuchan y van dibujando lo que el maestro va diciendo, o van identificando palabras que remiten a la parte visual, por ejemplo, adjetivos, que son muy gráficos, ¿no? Por ejemplo, o verbos de acción. Y será importante hacerlo, insisto, en textos no literarios. Hay veces, o sea, los textos literarios prácticamente siempre están hechos para que uno se imagine. Pero los textos no literarios no. Sin embargo, sí tendríamos que ir revisando que si ellos leen eso, se estén imaginando algo. Porque eso es lo que hacen los buenos lectores. Vamos a terminar, ya casi acabamos esta parte. Tenemos aquí sintetizar la información. Entonces, ¿qué pueden hacer? Es lo que decíamos de las ideas clave, ¿no? Cuando preguntamos entonces de qué trató el texto, va mucho más allá nada más de una palabra, sino que es realmente un concepto completo, ¿no? Entonces decíamos, en vez de decir nada más sobre las ballenas, los dinosaurios, los animales de la granja, preguntemos qué de eso. Entonces este texto trata, por ejemplo, de la Revolución Mexicana. Bueno, sí, pero habla sobre la cocina en la Revolución Mexicana, sobre la situación política en la Revolución Mexicana, las causas o las consecuencias o los lugares donde ocurrió. Bueno, este tipo de cuestionamientos contribuyen a que ellos puedan entender que eso es importante y a sintetizar la información. Tenemos después reparar la propia comprensión. ¿A qué se refiere esto de reparar la propia comprensión? Tiene que ver con esto de monitorear la comprensión conforme leemos. Pues repararla implica detenernos y decir, no entendí, pero ¿qué voy a hacer con eso? O sea, no solamente es un, no entendí, ¿qué hago? O no me está gustando, lo cierro y lo dejo y lo boto. Nosotros como adultos, como lectores autónomos, cuando estamos en nuestra casa y alguien nos da algo y no lo entendemos, normalmente, si es algo que tenemos que hacer, no lo botamos nada más. Encontramos la manera de repararlo. Por ejemplo, leyendo con más cuidado, buscando el significado de palabras clave que nosotros, por ejemplo, no entendemos. Por ejemplo, buscando el contexto en el que se emitió eso. O sea, llegamos a nuestra casa y hay una nota en el piso que dice regreso más tarde. Yo no esperaba que hubiera nada de eso. ¿Qué hago para reparar mi comprensión? Bueno, busco en qué contexto. ¿Alguien vino? ¿Por qué alguien estuvo aquí? ¿Por qué me dejó eso? ¿De quién es la letra? Pues ese es el contexto. Eso es lo que me permite entender y entonces repara mi comprensión. Si es un libro, por ejemplo, puede ser regresarte varias páginas y leer en esas varias páginas iniciales, a lo mejor esa parte no la entendí por alguna razón, pues lo vuelvo a leer con más calma, con más cuidado, ¿no? Entonces, puede ser muchas cosas. Puede ser en un texto de no ficción no entender conceptos de base. O sea, estamos hablando de la división celular, pero yo todavía no sé qué es una célula, pues me regreso a leer la célula. Un buen lector identifica en dónde está el problema y puede repararlo, incluso para pedir ayuda. Entonces, eso será lo que nosotros tenemos que favorecer. El último punto, que tal vez será el más importante y que hemos mencionado ya varias veces, es que un buen lector disfruta la lectura. Ya dijimos que para disfrutar no implica siempre estar brincando de felicidad, que muchas veces no será así, pero bueno, disfrutar la lectura implica disfrutar el acto de leer. O sea, incluso para decir qué mal escrito está esto, o no me gusta nada, o este tema está horrible. Bueno, disfrutar la lectura implica cuestionarse y ver que todo texto nos ofrece ciertas oportunidades y entonces decir, bueno, esto no lo vuelvo a leer nunca más, esto puede ser que sí, y entonces eso implicará disfrutar la lectura. Vamos ya casi a terminar y vamos a responder algunas preguntas que van llegando en un momentito más que terminemos esta idea. ¿Qué podemos hacer nosotros como docentes? Bueno, ya lo estuve mencionando en algunos casos, en cada una de estas estrategias. Tenemos el apoyo de materiales, por ejemplo, las estrategias que ustedes tienen a su alcance, como el material de este curso, que contribuyen a todos estos momentos de la lectura, ¿no? Pero yo centraría o resumiría todo lo que podemos hacer, que es lo que a nosotros más nos interesa, no solo saber
qué es un buen lector, sino nosotros qué hacemos para que alguien sea un buen lector, se resumen estos dos verbos, mediar y modelar. Muchas veces ya lo mencioné en las estrategias. Mediar implica hacer las veces de alguien más experto. Nada más. O sea, el profesor como un lector más experto que nuestros alumnos. Y entonces mediamos, nosotros hacemos los cuestionamientos en voz alta, cosas que ellos solitos no se van a cuestionar, pero nosotros los hacemos. Les damos información adicional que ellos no tienen. Y esa información no siempre es información, por ejemplo, enciclopédica, no siempre será explicarles qué es la célula para que ellos entiendan qué es la división celular. Hay veces que la mediación implica explicaciones sobre comportamientos lingüísticos y culturales. Por ejemplo, bueno, la gente que escribe en el periódico, en este periódico en particular, suele hacer este tipo de afirmaciones. Entonces es una mediación, ellos no tienen cómo saber eso, pero nosotros lo mediamos. Cuestiones culturales, por ejemplo, bueno, es que en nuestro país o nuestra cultura favorecemos esto sobre esto otro, y este texto no es de nuestra cultura, entonces es normal que lo diga así. O en esta otra cultura los niños hacen esto, entonces, bueno, no es raro, ¿no? Muchas veces en la cuestión literaria pasa que al acercarse a los textos que no son textos de nuestra propia cultura y pasa por el filtro de la cultura de cada niño o de cada lector, las ideas que podamos tener sobre el texto no siempre resultan acertadas. Por ejemplo, podríamos pensar a lo mejor en un texto que habla de que alguien va a un internado, a lo mejor a nosotros eso nos suena horrible. Bueno, yo creo que sus papás no lo querían porque lo mandaron a un internado, pues a lo mejor en un contexto de otra época eso no era así. Entonces será nuestro turno de mediar y decir, bueno, es que mira, en el contexto más bien esto y esto y esto, ¿no? Y entonces damos un contexto y entonces mediamos en estos conocimientos culturales. Decíamos también en conocimientos lingüísticos, por ejemplo, ayudarles a entender qué palabras no son objetivas, qué palabras sí, en qué textos, por ejemplo, hay una segunda intención. Bueno, mira, es que esto a lo mejor te está diciendo que esta es el supermercado de los precios más bajos, que todos lo dicen. Bueno, entonces nuestro trabajo de mediadores es decir, bueno, cuando algo es propaganda, suelen decir solo las cosas buenas, pero no las malas. Y entonces ese tipo de mediaciones contribuyen a que ellos puedan entender mejor. Entonces, uno de nuestros trabajos será mediar. El otro es modelar. Y ya lo mencioné muchas veces, entonces tampoco voy a ahondar en eso, pero es modelar todas estas habilidades. Si nosotros las podemos hacer, entonces ellos ven cómo las hacemos, que implica que lo que decíamos, regresarnos, preguntarnos, cuestionarnos, ¿no? Y muchas veces nosotros lo vamos a hacer, aunque nosotros ya sepamos cómo hacerlo, para que ellos lo vean y entonces vean eso en función y ellos digan, yo nunca me hubiera cuestionado esto, pero si la maestra se lo está cuestionando, bueno, puede resultar interesante o tal vez es algo importante, ¿no? O que digan, es que siempre la maestra busca estas palabras que no sabe en el diccionario. Y entonces ellos vinculan ese tipo de prácticas y entonces pueden realmente irlas incorporando a su bagaje de estrategias lectoras, ¿no? Entonces ya para terminar, vamos a terminar ya con lo último, que sería, ¿cuál es una recomendación final? Bueno, ya dijimos que modelamos, ya dijimos las habilidades, ya dijimos todo esto. Bueno, pues la recomendación final es valorar todas estas estrategias, elegir cómo usamos nuestro tiempo en el aula y sí dar una prioridad a la literacidad de manera muy puntual, es decir, no van a ocurrir, todas estas cosas no ocurren naturalmente, no porque les demos muchos libros, ellos se van a volver buenos lectores, no porque ellos les demos, pues es que yo siempre los dejo que lean el libro de texto y lo leen mucho, bueno, no leer mucho, es cómo leer y no cuánto leer, entonces es muy importante que demos una prioridad, hagamos de esto una prioridad de nuestra aula y no necesariamente con más tiempo, sino haciendo que este tiempo sea más eficiente. Por ejemplo, haciendo estas intervenciones en las diferentes asignaturas o en los diferentes momentos. Y entonces a lo mejor aunque estén comiendo, aunque estén en una clase que no sea propiamente de lengua, de español, que sea de historia o que sea de otra cosa, podemos meter todas estas estrategias porque todo esto es lo que sí va a contribuir a que se hagan buenos lectores, ¿no? Entonces, que alguien sea un buen lector toma tiempo, mucho tiempo.
¿no? Decíamos, no es cuestión de edad, pues no, pero es cuestión de que ese tiempo invertido sea tiempo de calidad y que las intervenciones que tengamos con nuestros alumnos también sean de calidad. Que entonces no sea nada más damos a todos un texto y luego a todos un cuestionario y les calificamos el cuestionario y ya por eso mágicamente cada vez lo van a hacer mejor. No, sí necesitamos mediar, sí necesitamos modelar y considerar todos estos ámbitos de la lectura, porque si no, no va a pasar, ¿no? Entonces, lo último que me gustaría decirles es esto, debe ser intencional. Entonces, es importante centrarnos también en que ellos tengan un buen conocimiento de base, digamos, ¿no? O sea, que tengan mucho vocabulario, o sea, un buen lector tiene mucho vocabulario, si no, no puede leer todo tipo de textos. Entonces, desde los más pequeños, centrarnos en que aumenten su vocabulario, al principio, evidentemente, de manera oral y más adelante de manera escrita, pero entonces concentrarnos en eso y en que la lectura sea una buena lectura, que implica, por ejemplo, cierta rapidez, que es una rapidez que más que ser rapidez es como agilidad, ¿no? Que alcance la lectura la velocidad que nosotros alcanzamos al hablar, que tampoco es una velocidad artificial, o sea, que alcance una velocidad llamamos prosódica, como nosotros hablamos, más o menos así leer, porque también alguien que lee muy lento tampoco comprende bien. Entonces tenemos que trabajar en lo esencial y también todo el tiempo hacer mediaciones para que ellos realmente puedan acercarse a ser buenos lectores. Y yo estoy segura que con todas estas cosas podemos tener muchas ideas que sí podemos ir haciendo, que no necesitamos necesariamente mucho más material o muchas más horas, que realmente es reestructurar y repensar y todo el tiempo hacer esta mediación lingüística y centrada en la literacidad. Y con eso me gustaría terminar. Vamos ahora a responder algunas preguntas que están llegando por ahí. La primera dice, entonces se puede utilizar lecturas contemporáneas. Bueno, yo me imagino que esto se refiere a lecturas que se escriben en la actualidad y no solo es se puede, se debe. Claro que se puede y se debe. Ellos, los jóvenes, los niños, siempre se van a vincular mucho más fácil, ¿no? Hay veces que nuestros programas de lectura incluyen que ellos lean los clásicos, porque entendemos que, bueno, primero leen los clásicos, que es lo esencial, y luego van avanzando y entonces ya que lean lo que quieran. La realidad es que podría ser al revés. O sea, un lector que primero lee literatura infantil y juvenil y con eso practica y adquiere todas estas estrategias, después ya como un buen lector autónomo podrá acercarse a los clásicos de mejor manera. Pasa mucho que nosotros cuando les proponemos este tipo de lecturas clásicas, ellos no responden muy bien porque está muy lejano a ellos y ellos todavía no tienen la experiencia y el criterio para poder realmente entender el valor de eso, ¿no? O sea, ellos tal vez que nosotros les expliquemos que en el Quijote se consolidó la lengua española y por eso es tan importante, les da un poco igual. Tiene que ver también con el tipo de mediaciones que hagamos. Sí se puede hacer, no quiere decir que no y que no sea recomendable hacerlo, pero sí es muy importante que podamos mediar de manera adecuada ese tipo de actividades con textos que pueden resultarles más pesados. Entonces, las lecturas contemporáneas sí, por supuesto que sí. Hay veces que un buen libro contemporáneo, por ejemplo, de literatura infantil y juvenil, vincula, jala a ese lector. O sea, es justo la clave, lo que necesitábamos para que ese lector realmente, o esa persona que lee, se vuelva a lectura. O sea, justamente encontrar ese libro que hablaba sobre un tema que es muy cercano a mí, que pasa mucho en los adolescentes, por ejemplo, eso es lo que los puede enganchar. Ahorita hay un boom de la literatura juvenil, de diferentes calidades, no todas son buenas, pero a ellos les sirve para tener experiencia, ¿no? Incluso si ellos están leyendo eso de manera independiente, qué bueno, favorezcanlo, que sigan leyendo eso de manera independiente. Ustedes en el aula harán otro tipo de lecturas, lecturas mediadas, lecturas de no ficción, y por eso es importante que tengan ese bagaje dentro del salón. Pero si fuera de eso están leyendo textos que incluso uno dice, bueno, yo no sé este libro de qué habla, ¿no? Dos marcianos que se enamoran y regresan y bueno, no sé, cosas así, pero a ellos les llama la atención porque son temáticas que tienen que ver con su vida y es parte de participar en la sociedad, de entender el mundo. Entonces, sí, yo sí diría definitivamente utilizar lecturas contemporáneas y mediar muy bien las que no son. La siguiente pregunta dice, para primero de secundaria, que vienen aún con formas de trabajo de primaria, ¿se podría empezar con las inferencias sobre el título del libro? Pues sí, uno pensaría que esto es algo muy sencillo, que seguramente lo hacen desde que son muy chiquititos, pero si no, pues sí, empezar con inferencias sobre el título del libro, pero el tipo de inferencia, como les digo, va un poco más allá de nada más dar respuestas
simplonas, digamos, ¿no? O sea, el libro a lo mejor se llama Colmillo Blanco. ¿De qué creen que se va a tratar? De un colmillo blanco. Ay, bueno, o sea, mucho más que eso, ¿no? O sea, ¿qué vemos en la portada? ¿En qué contexto se escribió? ¿Qué será? ¿Por qué alguien querría llamarlo así? ¿Qué efecto tiene en el lector? Que decimos es esto de fondo y forma, o sea, es un buen título para este texto, por ejemplo, ¿no? Entonces llevar el cuestionamiento del título del libro, sobre todo en secundaria, mucho más allá. Se pueden hacer cosas maravillosas nada más con eso, ¿no? Con ese cuestionamiento, con después evaluar si fue un buen título, ¿no? Proponer un título, ¿no? ¿Qué tipo de título llevan, por ejemplo, los artículos científicos versus los artículos periodísticos o un texto de propaganda versus un texto objetivo? Todo eso es muy enriquecedor. Entonces yo creo que sí se puede trabajar, pero siempre enriqueciendo la actividad y elevando el nivel de complejidad, aceptando las hipótesis que ellos tengan y revisando en qué momento, a lo mejor esa hipótesis si no se comprueba, o sea, no resultó, su idea sobre el título del libro no era cierta, ¿por qué no fue? Entonces incidir en eso también, ¿no? Yo creo que eso sería muy importante. Bueno, pues con eso terminamos. Agradezco mucho su atención a todos. Espero que estas ideas les sirvan para enriquecer sus aulas, enriquecer su práctica y sobre todo lo que quiero decirles es vayan, tomen un texto y sean buenos lectores. Muchas gracias y que tengan un lindo día.